la derecha mano, pues fíjate que veas. Ahí. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Como ven, el aula es chica, pero el corazón es grande. Los recibimos con mucho cariño y les agradecemos la buena voluntad de compartir este espacio. Teníamos previsto toda la logística para poder desarrollarlo con comodidad. Nos hemos visto superados, pero nos vamos a adaptar seguramente. Nos pone muy contentos que tenga esta repercusión la presentación de este libro. Esta actividad que hoy nos convoca está enmarcada en el programa de festejos organizado con motivo de la fiesta del desembarco que la Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn, junto a la Asociación Punta Cuevas, la comunidad mapuche Tehuelche Fotún Mapú y la Asociación de Guías Profesionales de Turismo de la provincia, cada año, en el mes de julio, durante varios días del mes y por supuesto en el 28 de julio, programan una serie de actividades culturales, recreativas, que tienden a recordar las actividades que tienen que ver con el histórico desembarco de los colonos galeses en nuestra ciudad. También incluimos esta actividad en la cual el Centro de Estudios Históricos y Sociales, como editores del libro que vamos a presentar en algunos minutos, y la Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn, en cuya sede nos encontramos. Esta es parte de la sede de la asociación, para conocer de mano de las propias autoras y de los editores esta publicación que tanto ayudará al rescate de una importante parte de la historia de nuestra ciudad. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de integrantes y autoridades de las instituciones convocantes, de las familias madrilenses que se han dado cita para acompañar a Marta y a Liliana en esta presentación del libro El desarrollo de la educación en Puerto Madryn y zonas de influencia 1900-1950. Para darles la bienvenida, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la presidenta de la Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn, licenciada Silvina Garzonio Jones. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Ahí estamos. Muchísimas gracias por estar acá. Realmente es un placer ver la casa así llena.
Y agradecemos muchísimo a las autoras, a Liliana y Marta, por haber elegido nuestra casa para la presentación. Nosotros realmente, bueno, acá el trabajo fue de ellas y del Centro de Estudios Históricos. Nosotros brindamos la casa porque es muy significativa para el libro, para lo que están presentando. Tiene un capítulo especialmente dedicado al maestro Toshki y nos pareció que era muy significativo que la presentación se hiciera en la misma escuela. Por suerte hicimos un trabajo y la casa está hoy en día en pie. La escuela sigue siendo un lugar de cultura, sigue siendo un lugar de difusión y estamos encantados de abrir la puerta. Es anecdótico que no haya lugar, realmente creemos que lo importante es que este lugar siga en pie para todos los madrinenses. Así que muchísimas gracias por hacernos partícipes de este evento. Es muy significativo también a nosotros que esta presentación se haga en esta semana de festejos. Realmente tenemos un montón de cosas, pero esto relacionado con Toshki, que nos toca muy de cerca, realmente es muy importante. Así que invitamos a Patricio Castillo Meisen a hacer uso de la palabra de parte del Centro de Estudios Históricos y otra vez Bauer, gracias por estar acá. Desde acá, está bien. Gracias en nombre del Centro de Estudios Históricos a todos ustedes que están acompañándonos en esta presentación del libro. Gracias a las autoras, a Marta y a Liliana, y por supuesto a la Asociación Cultural Galesa, en nombre de su presidenta. Le agradecemos que nos hospedaran en esta presentación. Es un orgullo para el centro presentar una nueva obra dentro de nuestro fondo editorial. Ya este año es la segunda obra que presentamos, y agradecemos también a las autoras porque el producido de la venta de este libro es destinado a hacer más publicaciones de otros libros y proyectos que nos vayan acercando al comité editor del Centro de Estudios Históricos. Así que nuevamente muchas gracias por estar presentes. Y bueno, y seguramente el maestro Toshki estaría muy contento de ver su casa tan completa de vecinos de Puerto Madryn. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quería comentarles, agradecemos a las autoridades que nos han dado la bienvenida, y quería comentarles que previamente, mientras ustedes estaban llegando, fueron pasando imágenes, algunas de las que están incluidas en el libro, fotos que tienen que ver con esta publicación. Podrían haber quedado de fondo enmarcando esta presentación, pero tenemos un problema de espacio que hace que quizás cuando terminemos volvamos a ponerlas por si ustedes, alguno no las pudo ver. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a la mesa que preside esta presentación. Están en ella como integrantes del Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, Marcelo Gaviretti y Laura Esteban, y especialmente participan de esta presentación las autoras de la publicación, las docentes Marta Geli y Liliana Martín, a quienes les damos un fuerte aplauso para recibir. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido a compartir este momento tan maravilloso. Y yo les puedo decir que hoy tengo una satisfacción muy grande, y yo les podría decir que es una doble satisfacción. Porque por un lado estoy como integrante y representando al Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, que tiene como objetivo fundamental el rescatar, preservar y difundir los aspectos sociales, culturales e históricos de nuestra ciudad y de las zonas aledañas. Y por el otro lado, el tema principal que versa este libro es la educación. Y es la profesión que yo elegí hace muchísimos años y que trabajé ininterrumpidamente por 32 años. Así que aquí confluyen dos aspectos que tienen mucho que ver con mis sentimientos y mis intereses. Y bueno, el condimento especial que también tiene esta presentación es que se esté dando en el aula de la primera escuela que hubo en Puerto Madryn, que no es poca cosa. Así que muchísimas gracias a la Asociación Galesa por habernos acogido aquí. Y bueno, desde el Centro de Estudios Históricos, hace 20 años, o más de 20 años, que tuvimos la inquietud de hacer, Nelsis está acá y sabe que es así,
la investigación de las primeras escuelas que hubo en Puerto Madryn. Buscar la información, recopilarla y bueno, poder publicarla. La verdad que otras inquietudes y trabajos fueron postergando este proyecto y bueno, hoy gracias a Marta y a Liliana contamos con este valioso material. Y tuve la oportunidad de leer el libro en varias ocasiones y siempre me movilizó el hecho de pensar, entre otras cosas, ¿no?, que mi mamá, mis tíos y muchísima gente querida de Madryn transitaron estos espacios, corretearon por estas aulas, estuvieron, sí, mi tío Pedro que está acá, mi tía Chichi, son todos de la escuela 27, ¿me están? ¿Eh? No, Pedro acá no. 27. Me están haciendo decir cosas que no son. No, pero de la 27 sí, por eso. Yo me estoy refiriendo a las escuelas en general que están en el libro. Y bueno, pasaron parte de la niñez en las aulas y en ellas descubrieron las primeras letras, las primeras herramientas de los conocimientos, descubrieron un mundo un poco más lejano y en sus patios jugaron con compañeros y jugaron con amigos, porque después se hicieron amigos, esos compañeros de la escuela fueron después amigos para toda la vida. Y leyendo uno puede ver en las entrevistas con qué entusiasmo, con qué emoción y con qué nostalgia los protagonistas cuentan sus vivencias. Por supuesto que hay otros sentimientos que son diferentes y tienen que ver también con la vivencia que les ha tocado pasar. Porque si hacemos un ejercicio y nos tratamos de ubicar en Puerto Madryn en entre 1900 y 1950, y nos ponemos a pensar la población, la cantidad de población que había allí, las características de la población, las inquietudes que tenían, las necesidades y los recursos con que algunos contaban, nos va a saltar a la vista que una carencia fundamental era la educación formal. Y esa inquietud que tenían los padres por dejarles una mejor educación a sus hijos y las estrategias que tuvieron que hacer para lograr que una habitación de una casita rural o que un galponcito sea un aula donde sus hijos y los vecinos pudiesen estudiar. Es realmente, muy gratificante y sería importante poder hacer ese ejercicio mental, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que yo quería contarles es que cuando con Marcelo, con Melsis, intentamos reconstruir un poco la historia de las escuelas, en esa oportunidad yo entrevisté a Bernardo Kruse, que fue alumno de José Toshki, y ese artículo, esa entrevista está incluida aquí en el libro. Y a modo de información, y que también consta en el libro, es que los docentes, los primeros 40 años, no había docentes oriundos de la zona. O sea que todos los que venían a ejercer la profesión eran de otras provincias, migraban de otras provincias donde había escuelas normales donde se formaban los docentes. Entonces tenemos que pensar que tanto la figura del docente como la escuela eran el escenario, la figura y el escenario donde se desarrollaban en aquel pueblo todas las actividades culturales y sociales. Bueno, yo creo que esto no es el final de una obra, yo creo que es el comienzo, porque hay una nueva propuesta y es todo un desafío poder reconstruir en base a la información y a la investigación toda la historia de la educación hasta el presente.
Así que chicas y todos los presentes y aquel que tenga inquietud, habría que poder hacerlo. Hoy, gracias a Marta y a Liliana, contamos con este material. Queremos felicitarlas desde el Centro de Estudios Históricos porque realmente ha sido un trabajo excelente y bueno, y también agradecerles por haber pensado en nuestra institución para ser parte de este proyecto. Así que chicas, muchísimas gracias y vamos por más. Buenas noches. Se viene el tomo 2, parece. Esto que decía Silvina recién de abrir las puertas de la casa es literal, ¿no es cierto? Porque están las puertas abiertas todavía, porque no entra más gente. Agradecemos a todos la convocatoria. Y alguien por ahí comentaba también que el maestro Toshke estaría muy contento. Yo no sé si estaría tan contento de ver tanta gente en nuestro lugar. Bueno, recuerdo el día en que Liliana y Marta vinieron a casa a contarme de este proyecto que tenían de hacer un libro sobre la educación en Puerto Madryn. A Marta yo la conocía porque bueno, ella colaboró en los Cuadernos de Historia Patagónica número 3 junto con Pilar sobre un interesante artículo sobre el agua en la península de Valdés, que también les recomiendo. A Liliana no la conocía, bueno, tuve el gusto en esa oportunidad. Ambas son docentes, Marta en lo que es filosofía y pedagogía, Liliana en lo que es ciencia y educación, y ambas comparten también una trayectoria en el campo educativo, enseñando en diversos niveles de la educación. Eso, bueno, lo pueden leer también en las solapas, en donde tienen también dos hermosas fotos de ellas, que salieron muy guapas ahí. En esa oportunidad en casa ellas me decían, y tenían razón, que en realidad era un espacio carente, ¿no es cierto? No había información sobre, o una información tan completa como esta, sobre las escuelas en Puerto Madryn y en las zonas aledañas. Ahí fue que ellas, tal vez, bueno, por su tarea docente, su paso por la docencia, las motivó de alguna manera a reconstruir esa historia y a poder transmitirla. Y ahí fue que se encontraron de entrada ya con un problema importante, que es la falta de fuentes de documentación sobre la zona, por las cuales ellas tuvieron que trajinar varios archivos, varias bibliotecas en busca de esa información y así formar un corpus documental que les sirviese de base, de fuente, para poder luego trabajarlo desde el punto de vista histórico. Las fuentes que ellas, después ustedes los van a poder ver ahí en las citas bibliográficas, además de la bibliografía en general en contexto de Patagonia. Ellas recogieron ahí, trabajaron con expedientes del Ministerio de Educación, con el Archivo General de la Nación, leyes nacionales, censos nacionales, memorias oficiales, acta del Consejo Nacional de Educación, los libros históricos que las escuelas realizaban, ¿no es cierto?, sobre las actividades, una especie de memorias también sobre las actividades escolares. Estas fuentes documentales fueron complementadas con testimonio. Hay más de 28 entrevistas que ellas, en general realizadas por ellas, en su inmensa mayoría, y también en su inmensa mayoría realizadas a exalumnos. Hay alguna por ahí, hay algún docente o pobladores que ayudan a dar un poco el marco histórico de la escuela, ¿no? Hay también una cantidad importante de aporte fotográfico, un documento fotográfico sobre las escuelas, sobre los alumnos, sobre los periódicos de la época. Hay una muy interesante acá que también yo marqué, que después ustedes por ahí la pueden ver, donde reproducen un aviso de época de las zapatillas marca Langosta, que son aparentemente las que el Ministerio de Educación proveían y que es una linda postal de época, ¿no? Y ahí se ve una mamá aplicando
un correctivo al chico con la zapatilla, lo que le habrá dejado seguramente un cálido y perdurable recuerdo en sus nalgas. Esto nos ayuda también, bueno, esta postal así como marcando y situándonos en cuál era la pedagogía materna de aquellos años. Además de esto, bueno, también recorrieron fuentes de, digamos, periódicos, ¿no? El Golfo Nuevo de Puerto Madryn, La Cruz del Sur de Rawson, La Voz del Pueblo de Trelew y, como están ayornadas, también recorrieron fuentes de la web, ¿no es cierto? Varias páginas web, varios sitios como Madryn Olvidado y otros donde también recogieron documentación. Esta pluralidad de fuentes, ¿no es cierto?, las documentales por un lado, las testimoniales por el otro lado, producen en el libro un interesante cruce de visiones, ¿no? Y así podemos ver desde la visión gubernamental o los actos que desde el gobierno central se hacían para implementar la educación en esta región, y también la visión por ahí de los inspectores, un personaje muy arquetípico de aquella época, ¿no es cierto? Debemos recordar que en todo el periodo que ellas estudian, esta región formaba parte de los territorios nacionales, más específicamente del territorio nacional del Chubut, por lo cual estos inspectores venían, exploraban, ¿no es cierto?, consultaban y luego daban su visión a las autoridades del Ministerio de Educación, visión que eran siempre escuchadas, pero generalmente olvidadas o desechadas. Otro de los actores y de las visiones que tenemos en el libro y que Marta y Liliana recogen es la de los educadores, ¿cierto? Tanto los directores como los docentes de las escuelas. Y ahí Marta me ha pedido que les mencione, porque a mí me había gustado, yo se lo voy a dejar. ¿Después? Ah, bueno, después entonces. Estas visiones, por ejemplo, es interesante lo que ellas traen a colación en relación a la visión de los alumnos a través de estas entrevistas, ¿no? Generalmente el alumno ya mayor tiene una visión cálida, de un recuerdo agradable de su paso por las aulas, y ellas las contrastaron muy bien con la visión que los diarios de la época, por ejemplo, sobre todo el Golfo Nuevo, daba de esos establecimientos educativos, que más que cálidos, eran fríos, muchas veces carentes de las necesidades más indispensables en cuanto, desde el punto de vista de edilicio, de la infraestructura e inclusive del material pedagógico que se le brindaba a los alumnos. Pero por ahí, en cuanto a la visión que ellas tuvieron, o el objetivo que se plantearon, mejor dicho, para este libro, me gustaría leer un parrafito de la introducción, ¿no? Ellas dicen: sabemos que si se quiere conocer el desarrollo de una sociedad, un elemento importante a tener en cuenta son las inquietudes educativas de la población. Por eso el objeto de este trabajo es la investigación de la historia de las primeras instituciones escolares de la ciudad de Puerto Madryn y zonas aledañas. Este texto pretende aproximarnos a la historia de un pueblo que luchó por tener el mismo derecho a la educación que el que tenían los centros de poder, de los niños que tuvieron un pobre acceso a la educación sistemática, y la de aquellos que no pudieron recibirla porque el Estado no cumplió con sus obligaciones. Es también la historia de los maestros que llegaron a estas zonas alejadas de sus lugares de origen para brindar lo mejor de sí mismos a la niñez. Borra de alguna manera esa idea que todos solemos tener de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y nos pinta bien la presencia y ausencia de un Estado ausente sobre un territorio nacional que se pretendía argentinizar, nacionalizar. Tenemos que tener en cuenta que cuando ella se empieza el estudio, recién hace 15 años nada más, 3 lustros, que el Estado argentino había puesto pie sobre estas regiones con una presencia soberana. Por eso es importante tener esto en cuenta, ¿no es cierto?
cómo eran los territorios nacionales en aquella época, y otro aspecto interesante que tiene el libro es que no solo es la educación de Puerto Madryn, porque sino, como ellas bien lo hacen, a través de la educación en Puerto Madryn y las zonas aledañas, podemos descubrir, a través de las semblanzas históricas que ellas hacen, cómo eran los diversos lugares, ¿no es cierto? Y descubrir lugares que tal vez algunos no sabíamos o no conocíamos que estaban poblados y que eran suficientemente importantes como para merecer una escuela y que hoy en día están completamente deshabitados, ¿no? En su recorrido por estas diversas regiones, entrelazando la historia del lugar con los diversos establecimientos que se fueron estableciendo en estos sitios, ellas mencionan para Puerto Madryn el Colegio Sarmiento, donde estamos hoy ubicados, la Escuela 27, la del Sagrado Corazón de Jesús, que, como ellas bien marcan, poca gente en Madryn tiene memoria y conciencia de que existió una escuela confesional en nuestra localidad, que ha sido prácticamente olvidada e ignorada por el paso del tiempo. La Escuela 124, estamos cerca acá de La Loma. En Península Valdés, ellas señalan o trabajan sobre la Escuela 28 de Pirámides. Bueno, Pirámides es una población que todavía existe, por supuesto, pero también hablan sobre la Escuela 54 de Puerto San José, de la Escuela 55 de Salinas Grandes, que uno medio la pasa de largo cuando va a hacer las excursiones en la península sin saber que ahí había una población y que esa población y esos niños merecían tener un establecimiento educativo. Ni que hablar de lo que es Punta Ninfas y Bahía Cracker, que inclusive en algunos de los memorandos oficiales, fíjense lo desconocido que eran, que en algunos de estos memorandos oficiales la escribían Cracker con K y con Q. No tenían idea, ¿no es cierto?, de cómo era. Bueno, en fin, de alguna manera, sintetizando un poco para no robarles más el tiempo a las autoras, que en definitiva son lo importante de este libro, y a las cuales las felicito nuevamente por su obra, decía, de alguna manera, este libro tiene un doble entrecruzamiento. Por un lado, el tipo de fuente, ¿no es cierto?, contrastando lo escrito con la memoria oral a través de los testimonios, y otro interesante entrecruzamiento temporal y espacial en cómo fue transcurriendo y desarrollándose no solo la educación, sino que a través de ella la vida y la historia de los lugares que habitamos. Muchas gracias. ¿Así? Bueno, después de todo lo que dijeron, yo empecé a ver mucho más. Nos vamos. No, una de las cuestiones que nos decía Marcelo, como para plantear acá en esta presentación, era cómo había empezado todo este trabajo. Bueno, empezó hace muchos años, más de lo que quisiera contar, cuando daba clase en el instituto número 3, así era el nombre, que ahora es la Escuela Superior 803, y a mi cargo estaba la cátedra de Historia de Educación y Política Educacional Argentina, con 2 horas semanales nada más. Y bueno, después de los primeros años de dar clase, veía que, digo, bueno, vamos a ver acá qué pasaba. Y bueno, fue grande la sorpresa ver que no había nada escrito sobre lo que había pasado acá, en esta ciudad. Mi idea primero fue en la ciudad. Bueno, entonces nos pusimos a recoger algunas entrevistas, empezamos a ver documentos con las alumnas, pero claro, con 2 horas semanales nada más, era muy poca la carga horaria y las alumnas estaban agobiadas con otras materias, era muy difícil. Así que trabajamos ese año y después vimos que no era posible hacerlo. No era posible llegar a escribir algo que era la idea. Pero bueno, de esas fechas es que contamos con algunos testimonios que fueron muy importantes para nosotras,
como fue la entrevista que pude hacerle, porque vivía a Antonio Alberdi, a Dulcinea Beriain, que nos recibió en la casa de Gloria, y bueno, y le entrevistamos y nos contó muchísimas cosas, fue muy importante, y a Carmen Pérez de Sáenz, que hicimos una entrevista que tomamos muy pocas cosas, porque una entrevista muy exhaustiva, después la encontramos, la hizo Laurita. Bueno, pasaron los años, ese proyecto quedó en la nada, y después ya cuando estábamos jubiladas las dos, dijimos, bueno, que era el momento como para ponernos a hacerlo. Y bueno, así fue que empezamos a transitar este camino que, bueno, se ve plasmado hoy en esto, que era un sueño muy importante, hace como 10 años ya que estamos, ¿no?, en esto, desde el 2008. Otro tema fue qué periodo de la historia íbamos a tomar. Entonces decidimos tomar del 900 al 950, porque era el periodo de los comienzos de la educación acá en la zona, y un periodo en el que se veía muy claramente las luchas de los pobladores para conseguir ese derecho a la educación, para ver que sus hijos tuvieran ese derecho a la educación y lo concretaran, porque lo tenían, pero no lo podían ejercer. Y eso fue muy interesante ver cómo se llevaba a cabo y cómo realmente, como, bueno, vemos que sigue pasando, todos los que están en escuelas actualmente o que han dejado hace poco, saben el problema que tenemos siempre los que estamos acá tan lejos de los centros capitalinos, del centro de poder, para lograr que nos lleguen recursos, planes, bueno, todo lo que en este momento sabemos que se trabaja en las escuelas y que auxilia a los docentes en su labor diaria. En ese momento era más difícil todavía, esto era un territorio nacional, y como decía Marcelo, este era el territorio nacional, pero era un territorio nacional como de segunda, digamos. Si nosotros vamos a ver, como va a contar Marta, las actas del Consejo Nacional de Educación, vemos que hay muchas más actas que tratan sobre los territorios nacionales del norte del país que sobre los territorios nacionales del sur. Lentamente, con los personajes que sí citamos en el libro como muy importantes, como citaba Marcelo, los inspectores, muy lentamente se va dando pie a que aparezcan estas escuelas estatales. Pero bueno, el primero que apostó a la educación fue José Torres, ¿no? Bueno, el tema, como decían, era de conseguir el material y que el material sea realmente fehaciente, que pudiésemos tener la certeza de lo que había, contrastando con todos los testimonios orales que eran importantísimos y que eran mucho lo que queríamos, realmente utilizar toda la historia oral tan rica. En el libro, hay que decir de entrada, no están todas las entrevistas que hicimos, porque hemos tratado de tomar una parte de cada una de las personas que entrevistamos, pero no pueden estar todas, son muy largas y muy ricas, en muchos aspectos muy ricas. Pero bueno, había que elegir. Y lo mismo que al armarlo, entre tomar las actas y los testimonios orales, en muchos casos dimos primacía a los testimonios orales, porque pensamos que es una historia muy rica, que puede tener, por supuesto, toda la subjetividad que tiene la historia oral. Es lo que uno recuerda, como lo recuerda, pero qué es lo que hace a un colectivo de un pueblo. Las actas sí, teníamos muchas dificultades, se fue a la biblioteca del ministerio, al archivo intermedio, en muchos casos directamente faltan tomos o partes que están tan deterioradas que no se pueden sacar o leer. Pero sí podíamos, sobre todo fue muy necesario para las escuelas, como vos decías Marcelo, de Punta Ninfa, Bahía Cracker y las escuelas de Península.
que son las que ya no tenemos actualmente. Para esas escuelas sí tenemos en algunos momentos la creación, el acta de cuándo fue la creación, pero no de cuándo desapareció. Y en otros encontramos que desaparece la escuela, pero no tenemos cuándo empezó. Bueno, así era el armar. Fue realmente una especie de rompecabezas en muchos casos poderlo armar. Porque es decir, era ir completando pedacitos. Pero bueno, intentamos hacerlo de la mejor forma posible y con la mejor rigurosidad y honestidad posible. Del Ministerio están todos en el monitor de la educación, están reflejados lo que los inspectores pedían para esta zona. Y es así como está reflejado que acá había chicos que no tenían ningún tipo de educación, que la escuela más cercana estaba a 70 kilómetros de acá, sin rutas suficientes. Por supuesto, Nación al principio, es decir, se tomó su tiempo y recoge el guante, podríamos decir, un extranjero, un alemán, que decide hacer este colegio, el Colegio Sarmiento. Por eso hay todo un capítulo dedicado al Colegio Sarmiento. Realmente el tema, bueno, por supuesto, era una escuela privada, o sea, como escuela privada era paga, entonces no todo el mundo podía acceder a la misma. Pero bueno, fue el primer intento. Al año siguiente ya está funcionando la Escuela 27. Bueno, hay actas, están los libros históricos de las escuelas, que no en todos los casos los hemos conseguido, pero bueno, en los que tuvieron la amabilidad de dárnoslo, como el 124, pudimos sacar fotos también, actas, documentos de lo que iba sucediendo en ese momento. Y cómo fue, por ejemplo, todo el desarrollo de tanto la 27 como la 124, todos los idas y venidas que hubo para conseguir el terreno simplemente, por ejemplo, no solo el edificio, sino el terreno. Bueno, nosotros ya lo que queremos es agradecer en principio a Celia Chacón y al equipo que estaba con ella en la biblioteca municipal en los años del 2008, porque nos facilitó todos los diarios Golfo Nuevo que no estaban para que se pudieran consultar, porque se deshacían de mirarlos, muchos de ellos, porque estaban desde 1915, y entonces, bueno, nos lo permitió porque después iban a ser digitalizados, suponemos que ahora ya está todo digitalizado y se puede consultar muy bien. En ese momento era ir sacando fotos, escribiendo, bueno, haciendo como podíamos para ir reflejando todo. Y realmente leímos todos los diarios desde el 1915 a 1950. Fue un trabajo arduo, tuvimos la colaboración de mi hermana, debo decirlo, así que bueno, pero fue muy, muy lento, muy duro, pero muy rico. Muy, muy rico, extraordinariamente rico, así que bueno, a ellos el agradecimiento. El otro agradecimiento, por supuesto, es al Centro de Estudios Históricos, que bueno, nos acompañó, nos editó en este trabajo, y a Marcelo, que fue el primero que contactamos, y bueno, creyó en este proyecto, lo llevó al centro, y bueno, aquí está ahora. Esperemos que nos aportó aparte las correcciones, muchas correcciones, muy ricas, muy importantes. Bueno, así que en este momento agradecemos fundamentalmente esto. Y bueno, ¿por qué elegimos el lugar, sería? Sí, ya lo dijo Silvina, elegimos este lugar justamente porque es muy importante para nosotros y, como ella misma decía, muy significativo. Si bien esta fue la primera aula, según el testimonio de Antonio Alberdi, que venía a este colegio, el aula estaba en el sótano, pero esta se construyó mucho después, y las fotos que tenemos, que son muy comunes, están publicadas, son de este aula. Y bueno, hay algunas fotos del sótano, pero del sótano ya despoblado, ¿no? Sin alumnos. Sí, las que tenemos alumnos acá. Las que tenemos con alumnos son de este aula. Por eso lo quisimos hacer acá, como bien decía Silvina, para nosotros también es muy importante,
Y bueno, teníamos como lugar el centro de estudios, el local del centro de estudios, que es la vieja estación de ferrocarril, que hubiera sido un buen lugar también, pero bueno, decidimos que este era más, teníamos que ver con el texto con el que estábamos trabajando. Y además, bueno, en esta semana que también era importante. En cuanto al armado del libro, tuvimos muchas dudas, no sabíamos realmente si hacerlo desde el maestro, desde el alumno, desde los padres. Bueno, elegimos una forma un poquito salomónica. Por un lado tomamos Puerto Madryn en orden cronológico, con el orden cronológico de la creación de las escuelas. Primero fue el Colegio Sarmiento, al año siguiente, en 1906, se crea la Escuela 27 en el edificio viejo, y después en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús y la 124. Pero paralelamente había, y ahí está la parte geográfica, tomamos Península Valdés y Punta Ninfas y Bahía Cracker, donde, aunque no se puede creer, también hubo escuelas, había mucha población. En Bahía Cracker había una fábrica abandonada, hay una fábrica abandonada, pero era una fábrica con población, y bueno, esos chicos también tenían derecho a recibir educación, también ahí hubo una escuela. De esta es donde justamente tenemos en algunos donde empieza y en otros que no sabemos cuándo termina, que inferimos cuándo termina porque tal persona, que era su director, está trabajando en tal año en otra escuela, por ejemplo en Gaiman. Porque de esa zona sí hay bibliografía, de acá es donde no hay de esta puerta, ni de Puerto Madryn, ni de Pinámides, ni de Península, perdón, ni de esta zona de Punta Ninfas y Bahía Cracker. Entonces dividimos el libro con las 5 escuelas, las 4 escuelas primero, y después Península con toda la evolución y Bahía Cracker. Bueno, otro tema fue la elección de la tapa, que fue todo un tema, pero bueno. La elección de las... Marcelo se ríe porque realmente nosotras queríamos otra foto. Y claro, las fotos son fotos muy antiguas con muy poca resolución. Marianita, la hija de Liliana, Mariana, perdón, me vas a matar, lo dejé, listo, déjalo. Bueno, pobre, estuvo trabajando muchísimo con una foto que no pudo ser. Queríamos reflejar una foto en un principio, que la bandera, teníamos una foto en el mástil, era de pirámides la foto esa, y se ve la meseta y la soledad, el mástil, la bandera, 2 chicos tratando de izar la bandera. Realmente fue eso, ¿no? La bandera, pero aparte el mástil como símbolo, es un tema recurrente, cómo servía el mástil, la bandera, como punto de reunión donde giraban los actos, donde la gente iba. Es decir, es muy simbólica la bandera en ese momento, sigue siéndola, pero en ese momento todavía era mucho más, yo diría. Bueno, la foto no pudo ser, no hubo manera de que fuera, pero entonces, en cambio, fue la otra foto que figura en la tapa, es una foto de la Escuela 27, del patio de la primera Escuela 27, que estaba en donde está ahora el shopping, digamos. Barbarian, quiero decir, perdón, Barbarian. Bueno, fue esa la escuela y bueno, el patio, bueno, está también la bandera para atrás, pero bueno, era la otra foto que podía ser, esa es la foto que dicen, esa era la foto original que habíamos querido. Está en la página 165 para cuando compren el libro. Lo van a comprar, ¿no es cierto? Bueno, pero fue esa una decisión que voy a tomar, pero queríamos que la tapa fuera algo simbólico, que representara un poco lo que era aquí. Bueno, para no hacerlo más largo, hay muchos testimonios que no fueron puestos, le decíamos, en el libro. Algunos son, querríamos leerlos porque muestran la diferencia un poco de lo que era la educación en ese momento y ahora, o cómo los alumnos se sentían en ese momento y ahora.
Una nos la contó Pedro Esteban, acá, que dice: cuando llegué de España yo era el galleguito. La novedad venía de la guerra. No sé qué me preguntó y sí me acuerdo. En la canción que teníamos que cantar decía espotilla y nadie sabía qué era eso. Y la maestra me preguntó y yo sentado le dije que sí, que era una bandeja que se usa en el campo para recoger los granos, la espiga del trigo, y ella me dijo párese y yo me callé. Y fue una confusión. Después me aclaró que acá pararse era ponerse de pie. Y fue así, Pedro. Después, también Chela Epele, que ya no está. ¿Está? ¿Dónde está? ¿Dónde? No está acá, no. Yo no dije que se había muerto, no, por favor. Dije, no está. La invitamos, sí, la invitamos. No, sí, fue una de las invitadas. Ella contaba, Chela, hablaba sobre las maestras, que también nos contaba Chichi sobre el tema. Pero nos contaba una anécdota que nos conmovió mucho. ¿De quién? ¿De Chela? De Chela. Chela, y ahora te voy a contar. Hablaba sobre la señorita Lianes. Oh, claro. Ella Ella ídola. Me levanto para hablar de ella. Decía, cambió la forma de estar con los alumnos, de cambiarnos la vida, de marcarnos. Esta maestra estaba estudiando filosofía. Cuando se iba de vacaciones, estudió filosofía pero no la conformó e hizo medicina. Y después siguió e hizo psicología. No, lo que hizo fue psiquiatría, decía Chela. Era divina como nos hablaba de los temores, de lo que hay que prevenirse. Estaba llena de vida. En esta casa de la escuela, en esta etapa, se da que hubo un chico que dicen que había escrito en el pizarrón. Y disculpen, pero voy a leer textual. La maestra es una puta. Un juicio le hicieron en aquella época. Lo echaron de la escuela. Este chico se fue al campo a trabajar con los dueños del campo. Pasaron los años y ella vino a pasar una temporada y estaba en el motel de Laca, en la avenida Rawson, y cuando nos enteramos hicimos una reunión en el Hotel Tolosa para estar con ella. Y hablamos con ella, de las chicas, de quienes estaban casadas. Bueno, dice, yo tenía a las chicas adolescentes y le hablamos de Santa María, que era el chico, y dijo, no puede ser. Estaban los chicos de casado, que habían sido muy amigos del otro, Santa María, y dijo, yo tengo que ir a verlo, dijo la maestra. La llevaron los chicos y ella se bajó del auto con los chicos de casado y él la mira y le dice, señorita, yo no fui el que escribió eso. Lloraron todos, una emoción tremenda. Claro, la vida del chico cambió. Murió la semana pasada con 80 y tantos años. Son esas anécdotas que te quedan, nos contaba Chela. Y sí, realmente estamos hablando de épocas en que los juicios eran lapidarios y además donde no había la posibilidad de decir, bueno, me paso de escuela, voy a otra escuela. Eso no existía. Un chico era expulsado y realmente no volvía al sistema y generalmente no volvía nunca más. Así que bueno, esto no está, lo que estamos leyendo en general no está en el libro, porque no todo lo podemos contar. Tenemos también esto como para que vea la semblanza de lo que eran los docentes en aquella época, ¿no? Que además tenían un contacto con los alumnos, como bien nos contaba Chichi en un momento y Pedro, que era mucho más cercano que lo que se puede tener ahora por muchos motivos, ¿no? Porque además esos contactos cercanos que aún teníamos nosotros cuando trabajábamos, sería imposible de mantener ahora.
estaríamos de juicio en juicio, de denuncia en denuncia, sería imposible. Sí, acá hay docentes que también opinan lo mismo. Pero además de esta relación tan importante que tenían los alumnos, que a veces en el docente encontraban aquel referente que no encontraban en ningún otro lado, porque era un referente muy especial, muy específico, que además tenía una cultura. Acá, por ejemplo, lo que resalta Chela es la importancia que tiene esta persona que había estudiado, ¿no? Ella recalca esto, que había estudiado distintas carreras. Claro, algo que en general no encontraba en el resto, en el común de la ciudad, porque no existía, no estaba. También tomamos una entrevista muy importante que hizo Laura y que nos facilitó muy amablemente.